Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Vamos a continuar nuestro recorrido explicativo por el texto bíblico con el capítulo número 57 del profeta Isaías, que es la continuación del capítulo anterior. O sea, el capítulo 56 termina y el 57 mantiene el mismo pensamiento, la misma temática, una temática integral en un contexto específico. Así que les invito a abrir sus Biblias. Isaías 57:1 comienza con una expresión de dolor, de indignación. Perece el justo, y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Aquí está evidenciando una realidad, la realidad de que somos mortales, la realidad de que en cualquier momento nuestra vida va a llegar a su final. Y eso nos llena de tristeza de saber de que hoy estamos aquí y mañana posiblemente ya no estemos. Pero la persona mencionada o las personas mencionadas que perecen en este primer versículo no son cualquier persona. Son justas, son personas que han buscado la justicia, son personas que han vivido para el Señor, son personas que se han dejado transformar por el Espíritu del Señor y han buscado hacer su voluntad cada día. Perece el justo, y no hay quien piense en ello, es decir, perece el justo igual que el impío. ¿Y quién es el justo? ¿Quién es aquel que ha hecho la voluntad del Señor? Bueno, los que han tomado en cuenta los mandamientos de Dios y se han abstenido de hacer su propia voluntad para poder agradecer al Redentor, al Creador, todas las bendiciones derramadas. Pero aún así, perece el justo. Con la diferencia, como lo dice el profeta Daniel en el capítulo 12, con la diferencia de que los justos serán levantados de sus tumbas para vida eterna, como también lo refuerza el apóstol Pablo en sus cartas. Hermanos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Habrá una primera resurrección, la resurrección de aquellos que dejaron de hacer su propia voluntad para vivir para el Señor, que no pusieron su mirada en las cosas materiales, sino en las cosas espirituales. Pero hoy tenemos que enfrentar la realidad de que el justo perece. Ahora, en el contexto en que se escribe este mensaje, en el contexto, como esto es un mensaje integral, como es la continuación del capítulo 56, donde se habla de la importancia de la obediencia a los mandamientos del Señor, especialmente el cuarto mandamiento que se había echado por tierra. ¿Por qué se había echado por tierra estos mandamientos del Señor? Si cuando Isaías escribió este mensaje, había un rey piadoso, había un rey reformador, había un rey que había quitado la idolatría del pueblo de Judá, como lo fue el rey Ezequías. Pero ese mismo rey Ezequías cometió un error. Puso su mirada por un momento en las cosas materiales cuando los babilonios vinieron a visitarlo, después que Dios le había hecho el milagro de curarlo, de sanarlo y de prolongarle la vida durante 15 años. ¿Sabe lo que sucedió? Además de ese encuentro con los babilonios, en ese periodo de 15 años, le nació un hijo al rey Ezequías, el que llegó a ser su sucesor en el trono. Manasés, el peor de los reyes de Judá, el más perverso de los reyes que se ha sentado en el trono de David. Si bien los reyes del norte fueron perversos, en Judá por lo menos había hombres que temían al Señor, le respetaban, a pesar de que en algunas ocasiones desviaron al pueblo de los propósitos divinos. Y muchos de ellos se arrepintieron. Bueno, Manasés fue un caso especial, porque fue el peor de los reyes de Judá. Pero en un momento de su vida, también se arrepintió y cambió el rumbo, como mostrándonos que no importa cuán mala haya sido nuestra vida, Dios nos brinda una oportunidad de cambio y eso nos llena de esperanza.
porque Manasés se arrepintió. Y eso lo estudiamos en los capítulos de Reyes y Crónicas. Si no has tenido la oportunidad de acompañarme en ese análisis de esos libros de Reyes y Crónicas, te invito a que puedas hacerlo. Y Manasés fue un hombre tan malvado que le quitó la vida a muchos siervos del Señor, incluyendo al profeta Isaías. Así que se cree que en este contexto el rey Manasés ya estaba dominando en el reino y volvió el pueblo a la idolatría y volvió al pueblo a la desobediencia a los mandamientos del Señor. Por eso el profeta Isaías hace tanto énfasis en la obediencia, especialmente del cuarto mandamiento, porque fue el más pisoteado de todos. Aunque recordemos que Santiago nos dice en su carta que si nosotros violamos uno de los mandamientos nos hacemos culpables de todo, porque es un mensaje integral. Es un mensaje que no es que acepto uno y rechazo otro, porque todo es la voluntad del Señor. Y en esta circunstancia perecieron muchos justos y la gente no tomó en cuenta esta grande maldad. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Sin embargo, el versículo 2 intenta aliviar ese dolor de los justos que perecen y justos que han venido pereciendo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Tanto así que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, cuando hay una apertura, la apertura del quinto sello, hay un clamor de los justos delante del altar diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a seguir la muerte de las personas fieles a tu nombre? ¿Hasta cuándo tendremos que experimentar el dolor y la tristeza? Bueno, la respuesta que el Señor da es que esperemos un poco más de tiempo hasta que se complete el número de los consiervos. Pero esas personas que descansan en el Señor ya han sellado su salvación porque han vivido por fe, confiando en las promesas del Señor y en la obediencia a sus mandamientos mientras estuvieron en vida. Porque la muerte es un estado de inconsciencia y eso es otra verdad presente que se ha venido explicando a lo largo de toda la Biblia, pero hay cristianos que todavía persisten en una creencia antibíblica de decir que una vez que la persona muere, si fue buena, se fue al cielo. Está mal. Está mal que se esté enseñando eso detrás de los púlpitos, porque la Biblia deja en claro que la muerte es como estar dormido, es un estado de inconsciencia. Yo lo creo porque la Biblia así lo enseña. Y dice el versículo 2, entrará en la paz, en el reposo, en el descanso. Descansarán en sus lechos todos los que andan delante del Señor. Podrán descansar. Y no es que los malos se van a ir a un lugar de tormento a quemarse inmediatamente que mueren. No, también es un estado de inconsciencia. Pero esas personas que no aceptaron la voluntad del Señor tendrán parte de una segunda resurrección, pero eso lo vamos a estudiar más adelante. Lo cierto es que el versículo 3 dice: mas vosotros llegaos acá, es decir, los que estamos vivos, se nos hace una invitación, se le hizo una invitación al pueblo de Judá, antes del exilio. Y les dijo el profeta Isaías: vosotros llegaos acá, hijos de la hechicería. Imagínate al punto en que llegó el pueblo de Dios a practicar hechicería. Hoy, en algunas congregaciones se están cometiendo errores tan terribles como este, donde le ponemos más énfasis al sensacionalismo. Y dicen: no, es que eso no puede pasar en las iglesias de hoy. Pasa, ha pasado y seguirá pasando, al menos que haya una reforma, a menos que haya un cambio. Mira cómo llama el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, al propio pueblo de Judá: hijos de hechicería, generación del adulterio y de la fornicaria. Han entrado en una fornicación, un adulterio espiritual. ¿De quién os habéis burlado?, dice el versículo 4. ¿Se están burlando de los profetas? No. ¿Se están burlando de los siervos que descansan ahora en paz? No. Se están burlando de Dios. ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes? No es que son transgresores, porque todos podemos cometer errores. Son rebeldes. El rebelde se deleita en el mal que hace. No le importa
las consecuencias de sus errores. ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa? ¿Que os esforzáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso? Llegaron a entrar tanto en una separación con Dios, que la idolatría era algo común ya en Judá. Que sacrificáis los hijos en los valles. Imagínate que llegaron a creer que sacrificando a sus hijos veneraban a esos dioses falsos. Debajo de los peñascos, en las piedras lisas del valle está tu parte. Habían lugares, habían piedras que las bañaban en aceite, las pulían para ir reverenciar a sus dioses. Imagínense que tomaban tiempo, invertían dinero y hacían todo lo contrario a la sencilla enseñanza que el Señor había presentado. En las piedras lisas del valle está tu parte. Ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación. Libación es el aceite que le acabo de mencionar, y ofreciste presente, es decir, fueron y llevaron ofrendas a esos dioses que no ven, ni escuchan, ni sienten, ni hablan, ni hacen nada. ¿No habré de castigar estas cosas? O sea, la idolatría, hermanos, mira, la idolatría que nosotros podemos ver en algunas iglesias, algunos venerando imágenes y otros venerando a sus líderes, a tal punto que hemos llegado a la idolatría, será castigada por el Señor. Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama. O sea, son personas que le dedicaron bastante tiempo a este sistema de adoración falsa. Tanto que le dice, mira, pusiste tu cama, fuiste a descansar allá, a fornicar espiritualmente, a adulterar delante del Señor. Allí también subiste a hacer sacrificio, cosa que no estaba permitido fuera del santuario. Los únicos sacrificios que se hacían eran en el santuario porque eran un símbolo de lo que Cristo vendría a ser, el siervo sufriente. Y los únicos autorizados eran los sacerdotes. Yo no puedo comparar a los pastores de hoy con los sacerdotes del tiempo antiguo, porque los sacerdotes del tiempo antiguo eran tipos de Cristo. Hoy nosotros somos discípulos de Cristo. Tenemos a nuestro maestro, pero esos sacerdotes enseñaban lo que Cristo vendría a hacer. Ahora, dice el versículo número 8, y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo. En la Torá, en el Pentateuco, nosotros podemos ver las instrucciones que el Señor daba de colocar los mandamientos en los postes de las puertas, colocarlas en diferentes partes de la casa, incluso portar los mandamientos en la vestimenta. Pero esas enseñanzas quedaron en el olvido, en el recuerdo, porque a otro y no a mí descubriste. Olvidaron las enseñanzas del Señor y subiste y ensanchaste tu cama e hiciste pacto con ellos, con aquellos dioses falsos, y amaste su cama donde quiera que la veías. Es decir, hacías con tus dioses lo que no hacías con Dios. Obedecías a tus dioses, no sé, creando sus propias normativas extrañas en lugar de las normas sencillas que Dios había establecido. Yo voy a darte un consejo, hermano. Es un consejo que también como familia uno debe colocarlo en práctica, y es repetir los mandamientos todos los días para que no se nos olvide. Si es posible, tenerlos escritos en alguna parte de nuestra casa para que no olvidemos que esa es la instrucción que el Señor nos ha dado. Porque cuando salimos de nuestras casas vemos a un mundo que está totalmente descontrolado y desligado del plan de Dios. Y estamos propensos también a contaminarnos, pero si llevamos los mandamientos en nuestro corazón, en nuestra mente, si son parte de nuestra vida, aún en medio de la adversidad, en medio de los problemas y de la tentación, podremos ser fieles al Señor. Repite los mandamientos, apréndelos de memoria, hazlo parte de ti, para que no te olvides como en el tiempo antiguo se olvidaron de los mandamientos del Señor, al punto de hacer pacto con otros, con otras personas y con otros dioses. Y fuisteis al rey con ungüento. Mira, esta expresión rey no está hablando del rey de Judá, no está hablando del rey del pueblo de Dios, de Israel, o bueno, de lo que quedaba de Israel. Aquí la traducción al hebreo es Melec, que son las mismas consonantes de la palabra Moloc, y Moloc era el dios de los asirios.
y los judíos habían hecho alianza con los asirios y con los egipcios, y eso también fue parte de la causa que llevó a los babilonios a invadir la tierra de Judá. Porque los babilonios se estaban fortaleciendo como nación y querían conquistar naciones, y una de las naciones que conquistó Babilonia fue Asiria y la otra fue Egipto, y esos eran países que estaban aliados con Judá. Y Judá sufrió las consecuencias de una alianza inadecuada. Dentro de esas alianzas también estaba la veneración a Moloc. Fuisteis a Moloc, al rey que ellos consideraban rey de su vida espiritual, con ungüentos, y multiplicaste tus perfumes y enviaste tus embajadores lejos, y te abatiste hasta la profundidad del Sheol, en la tumba. Es decir, ustedes son unos muertos espirituales. Una persona que depende de la idolatría, o que echa por tierra los mandamientos del Señor, o pone su confianza en alguien o en algo que no tiene ningún tipo de relación con el Señor, está en una muerte espiritual. Pero aún de la muerte espiritual podemos ser resucitados el día de hoy, si reconocemos nuestra condición. Versículo 10, en la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto, no te desalentaste. Es decir, la persona, estos idólatras, persistieron en su pecado, no reconocieron su condición. ¿Y de quién te asustaste y temiste? ¿De quién te asustaste? ¿Dónde estaba infundado tu temor? Pues en las personas que tú considerabas de más valor. Hermano, este versículo, mira, aunque no lo crean, es un versículo importante. Esta pregunta es una pregunta de reflexión. ¿De quién te asustaste y de quién temiste que has faltado a la fe? O sea, hay personas que el día de hoy, en pleno siglo XXI, viven llenas de temor. ¿Saben cuál es uno de los temores más grandes de la mayoría de las personas? No tener el recurso suficiente para sus gastos personales. Porque tienen que pagar el arriendo, porque tienen que pagar los servicios, porque se metieron en una deuda con el banco. Y el temor, cuando hacemos esos compromisos que son parte de nuestra vida, decimos, sí lo puedo lograr, pero cuando ya estás metido en la deuda, entonces decimos, no lo voy a lograr. Y te desesperas y trabajas un montón de horas. Y te dedicas a tu trabajo y descuidas incluso a tu familia, porque necesitas conseguir el dinero, porque tienes temor de perder el trabajo, le tienes miedo a tu jefe. Si el jefe te dice, y esto es verdad, no me lo pueden negar. Si el jefe te dice, tienes que estar aquí a las 8 de la mañana, tienes que estar aquí a las 8 de la mañana. Si tienes que salir de aquí a las 6 de la tarde, tienes que salir a las 6 de la tarde y cuidado si no un poquito más tarde. Y si estos son los estándares y las normas de la empresa, se respetan las normas de la empresa. Y uno vive con el temor de que si se descuidan lo pueden botar o puede llegar alguien que haga un trabajo mejor. Vivimos con ese temor porque no queremos perder el salario. Desde el punto de vista bíblico, hermano, es mi convicción personal. Yo he sido empleado, yo he sido asalariado, yo he recibido mi salario como parte de mi trabajo. Pero también he sido independiente. Y te puedo decir que la Escritura nos motiva a ser independientes financieramente hablando. Porque cuando tú quieres hacer la voluntad del Señor, muchas veces los intereses de las empresas, que no son nuestras, sino a las cuales nosotros prestamos un servicio, los intereses de esas empresas son totalmente contrarios a nuestras convicciones. Entonces, si esas labores que nosotros estamos haciendo, que son contrarias a nuestras convicciones, las estamos llevando a cabo, en algún momento nos va a fallar la fe. En algún momento vamos a ponerle más interés al trabajo que estamos realizando por la ganancia monetaria que por la voluntad del Señor. Entonces, si la Biblia me dice a mí, y esto lo refuerza el capítulo 58, si la Biblia me dice a mí que el sábado es el día del Señor y yo debo dejar de trabajar, porque esa es la orden del Señor, y yo no soy nadie para objetar lo que Dios ha revelado, porque yo quiero hacer la voluntad del Señor, no la mía. Entonces me da miedo de ir a hablar con mi jefe. Me da miedo porque me puede botar, porque le va a decir, no me interesa esas creencias tuyas, porque yo necesito a gente que trabaje, no flojos, que van y se van a una iglesia, o pídele permiso a tu pastor para ir otro día. Oh, hermano, eso no es así, eso no funciona así.
Mira, hay una expresión en el libro de Éxodo cuando Moisés le dice al faraón, deja salir a mi pueblo para adorar al Señor. El faraón los llama flojos, ustedes los que son ociosos, ustedes no quieren trabajar. Ahora, como no quieren trabajar, yo les voy a poner más trabajo. Y los israelitas no es que eran esos esclavos de películas que le estaban dando latigazos todos los días. Pues ¿quién va a trabajar con un latigazo ahí en la espalda? Eran empleados de los egipcios, pero ahora Dios le había dado a ellos una independencia desde el punto de vista laboral. Pero desde el punto de vista espiritual eran totalmente dependientes de Dios. Y Dios los envió al desierto. Imagínate, los envió al desierto. Pero le mostró sus maravillas al permitirles pasar en seco por el Mar Rojo. Lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Y Dios les enviaba pan todos los días. Pan que caía del cielo. ¿Y cuántas veces caía el pan? Caía de domingo a viernes. Porque el domingo es el primer día de la semana. Alguien me dijo, no, pero es que el primer día de la semana es el lunes, por lo tanto el domingo es el séptimo. No, eso no es así. La historia nos confirma que el primer día de la semana es el domingo y el séptimo es el sábado. Solo que en el año 1582, y yo lo he dicho muchas veces, el calendario, el Papa Gregorio XIII, Papa Católico, cambió el calendario y por eso nosotros vemos las cosas de una perspectiva diferente, pero antes no era así. Y eso también es parte del conflicto, porque la Biblia dice, y eso lo vamos a estudiar en el libro de Daniel, que Satanás pensará cambiar los tiempos y la ley para que nosotros no conozcamos lo que sucedió en el pasado y para que no conozcamos la voluntad del Señor en el presente. Entonces yo te pregunto en este día, ¿a quién le tienes miedo? Vamos a ser sinceros, ¿o a qué le tienes miedo? Y puede ser tu temor tan grande al punto de haberte apartado de la fe. Ahí lo dice el mensaje. ¿De quién te asustaste y temiste? Que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, dice el Señor, ni te vino al pensamiento mi nombre. ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Yo he sido paciente, condescendiente. He tenido misericordia de ti, he provisto para tus necesidades. Y aún así, a mí no me tienes temor. Temor no es miedo, temor es respeto. Aquí cuando dice no me has temido, es porque yo he estado contigo. Y no tienes necesidad de tenerme ningún tipo de miedo, pero por favor, respétame. Porque yo te he dado todo lo que necesitas. Dios nos ha dado la vida, nos ha dado el sustento. Hay personas que dicen, ¿por qué Dios prospera a unos y a otros no? Eso también lo explicamos en el Salmo 73. Pero es que, hermano, todo en la vida no es material. Lo material tú lo puedes perder en cualquier momento. Tenemos que concentrarnos en lo espiritual. Lo material es simplemente un medio. Yo publicaré tu justicia, dice el versículo 12, y tus obras que no aprovecharán. Es decir, si tú tienes tu propia justicia, entonces yo voy a mostrarle al mundo lo que tú has hecho para que haya una evidencia de las decisiones que yo he tomado y por qué las he tomado. A veces objetamos las decisiones del Señor. Cuando Dios aplica la justicia, cuando Dios aplica el juicio, entonces Dios es malo. Pero es que Él ya nos dio una norma. Cuando clames, entonces que te liberen tus dioses. No me pidas bendición si no estás dispuesto a hacer mi voluntad. Cuando clames, que te liberen tus dioses, pero a todos ellos los llevará el viento. Son como nada, un soplo los arrebatará. Mas el que confía en mí tendrá la tierra por heredad. Qué hermosa promesa, qué hermosa bendición nos presenta el Señor en este versículo 13. Los ídolos no son nada, pero si tú confías en mí, dice el Señor, yo te daré la tierra por heredad y poseerás mi santo monte. Y dirá, allanad, allanad, barrer el camino, quitar los tropiezos del camino de mi pueblo. Dios nos va a abrir un camino para que pasemos libremente, porque Él es el que nos permite lograr el éxito verdadero de la vida. Porque así dijo el alto y el sublime, y aquí Dios nos está mostrando un mensaje de esperanza. El que habita la eternidad y cuyo nombre es santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de corazón, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados.
Y si tú te sientes quebrantado, el Señor no te va a abandonar, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré. Recuerden que Dios se enoja es contra el pecado, contra la maldad, contra la idolatría. Pero su misericordia está sobre nosotros. No contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Nos recuerda que es nuestro creador. Por la iniquidad de su codicia me enojé. Aquí está la razón, la codicia. Recuerden que uno de los mandamientos, el mandamiento es no codiciarás, y ese es prácticamente la raíz de todos los males. El amor al dinero, la codicia. El interés personal sin tomar en cuenta los principios establecidos por Dios. Entonces, por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro, me indigné y él siguió rebelde por su camino, porque cada quien puede tomar su propia decisión. Dios no obliga a nadie, pero nos muestra algo mejor. He visto sus caminos, pero le sanaré, porque siempre hay misericordia, y le pastorearé si se deja pastorear, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano. Dijo Jehová, y lo sanaré. Es decir, para ti y para mí todavía hay oportunidad. No la desperdicies, pero los impíos son como el mar en tempestad. Por eso es que Apocalipsis dice, el mar ya no existirá más. O sea, el mar es como el símbolo del pecado. Los impíos son como el mar en tempestad, embravecidos, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No pueden estarse quietos, no pueden estar tranquilos, están todos desesperados, preocupados en sus compromisos, en sus actividades. No toman tiempo para meditar en el Señor, no toman tiempo para reflexionar. Y si buscan a Dios, lo buscan a su manera y buscan la iglesia que les diga lo que quieren escuchar. Los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dice el versículo 21, y ya con esto termina el capítulo. No hay paz para los impíos. ¿Y quiénes son los impíos? Los que desobedecen abiertamente las normas que Dios ha establecido. Aquellos que pisotean los mandamientos del Señor. Pero me voy a quedar con un versículo, el versículo número 15. Me voy a quedar con este versículo. Yo no sé cuál de todos los versículos que hemos leído te gustó más, pero a mí me gustó este. Porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Si tú hoy estás pasando por adversidad, si tienes problemas en tu casa, en tu economía, en tu salud, hermanos, Dios hoy te está dando una nueva oportunidad de depender de Él. ¿De quién dependes tú? ¿De qué dependes tú? ¿En qué se fundamenta tu vida? Si tú realmente eres un creyente, si tú realmente eres una persona que cree que hay un Dios todopoderoso, creador, redentor y sustentador, hoy es el día para ejercer fe y vivir con esperanza. Quiero invitarte para que puedas acompañarme en el próximo capítulo, para que estudiemos y continuemos analizando la voluntad del Señor en este libro del profeta Isaías. Que Dios guíe tus pasos a lo largo de todo este día.